Bienvenidos a esta nueva sesión de Instituto de Gobernanza y Sociedad. Como sabéis, muchos de vosotros sois miembros y socios del instituto. Estáis viniendo desde hace ya muchos años. Sabéis que tenemos esta continuidad. Pero quiero resaltar el día de hoy, en particular, la presencia de Amparo Moraleda. Amparo, desde el primer momento, apoyó el Instituto de Gobernanza y Sociedad. Ha estado viniendo a lo largo de los años. Diría yo que también de alguna manera hemos acompañado su carrera después de haber sido una brillantísima ejecutiva como presidenta de IBM en España, en consejos de administración y Amparo, además de consejos nacionales de mucha relevancia, como sabéis, vicepresidenta de CaixaBank, pero además está en las matrices de las empresas, ¿no? Yo tengo aquí un resumen de dónde estás ahora. CaixaBank, Airbus, Vodafone, Maersk, y antes estuviste en Meliá, en Corporación Financiera Alba, en Faurecia, en Alstom, en Solvay, y luego una serie de consejos asesores, ¿verdad? Como puede ser SAP Ibérica, Spencer Stuart, ISS, GFT, A.T. Kearney. Amparo es ingeniero superior industrial por ICAI, PDG por el IS, y antes de la presidencia ejecutiva de IBM fue director de operaciones para la internacional de Iberdrola. 20 años de experiencia en IBM, ¿no? Aproximadamente, o más, con más de 20, 23. 23, no, estoy 3 en Iberdrola y luego ya me di el salto al no ejecutivo. Al no ejecutivo. Bueno, en definitiva, una persona con una enorme experiencia en el mundo tanto ejecutivo como de los consejos. Habíamos puesto un título muy genérico que es Liderar desde el Consejo, Gobernanza y Propósito en tiempos de cambio, pero ya veréis enseguida que el discurso de Amparo pues, es muy actual, muy interesante y que nos va a dar pie para inmediatamente empezar la conversación, que es lo que nos interesa. O sea que de nuevo, muchísimas gracias, Amparo, por estar en IGS y cuando quieras. Pues muchas gracias, José María. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que es siempre un placer tener la oportunidad de compartir alguna visión y algo de conocimiento, pero sobre todo de poder establecer un diálogo y de poder entre todos crear y contestar pues algunas preguntas. Y por supuesto, os pido que en el turno de vuestras preguntas, si hay alguno que quiera aportar algo, lo aporte, porque como digo, esto al final es una sesión para compartir. Como ha comentado José María, yo empecé en el mundo de los consejos de administración pues hace algunos años, prácticamente pues hace 15 años. Empecé compatibilizando la vida ejecutiva con la vida no ejecutiva. Meliá fue mi primer consejo de administración. Y luego a partir del año 2013, cuando dejé mi actividad efectiva en Iberdrola, pues empecé pues a tener ofrecimientos para involucrarme e incorporarme a consejos de administración. Yo en aquella época todavía pensaba continuar mi carrera ejecutiva, yo quería ser consejero delegado y pensaba que estar en un consejo de administración pues era una buena manera de continuar mi formación, porque uno de las dimensiones más importantes del consejero delegado es gestionar las relaciones con el consejo de administración. Entonces, bueno, pues yo en aquella época pensé que incorporarme a consejos pues era una buena manera de seguir preparándome para esa posición. Pero bueno, esa posición que yo buscaba sobre todo en España no llegó. Pero sí, en cambio, bueno, pues fui descubriendo en ese desempeño como miembro de consejos de administración una actividad muy enriquecedora, muy interesante y sobre todo un ámbito donde podía aportar valor. Empecé muy pronto a tener ofrecimiento de incorporarme a consejos internacionales para de España y la verdad es que a mí el ámbito internacional siempre me ha gustado mucho. Tal vez desde mi experiencia en IBM pues me acostumbré siempre a tener un ámbito geográfico y un damero bastante global. Y bueno, pues CaixaBank ha representado para mí realmente pues la oportunidad de tener experiencia en el sector financiero, un sector muy interesante, regulado, al lado de una entidad que tiene pues una presencia en España espectacular y unas cuotas de mercado en casi todos los ámbitos que exceden el 25%, con lo cual pues para mí en estos 12 años casi que llevo en el banco ha representado una atalaya magnífica para entender bien cómo estaba el pulso de la economía y de la sociedad española y compatibilizar eso pues con una visión bastante global. Tengo la suerte de estar en dos consejos que son casi business to business sistémicos, porque tanto Airbus como Maersk son empresas absolutamente globales, líderes en su ámbito y que, bueno, pues cada vez que tenemos un consejo de administración, realmente tanto nuestro ámbito de desempeño comercial como nuestro ámbito de
de cadena de suministro o de footprint industrial, pues son absolutamente globales y vamos, quiero comentar algo al respecto. Y luego tengo dos compañías reguladas, B2C, Business to Consumer, que están muy afectadas por la tecnología, como es la banca y como son las telecomunicaciones, ¿no? El reto de las telecomunicaciones yo creo que es evitar que el valor de la acción siga evolucionando asintóticamente hacia cero, porque la verdad es que cada vez es más difícil generar valor y mantener las inversiones y mantener los despliegues de tecnología en un entorno donde realmente son otros actores los que están monetizando el valor de las infraestructuras. Y del mundo de la banca, yo creo que bastante protegido por la regulación, pero sin embargo, pues con muchos nuevos jugadores y muchos nuevos actores que a caballo de las nuevas tecnologías pues están teniendo éxitos y están siendo realmente muy disruptores de los mercados. ¿De qué quiero hablar? Bueno, quiero hablar de hecho de que bueno, la labor del consejero en estos últimos años se ha sofisticado muchísimo y se ha complejizado muchísimo. O sea, cuando yo empecé, la labor de un consejero era básicamente una labor más fiduciaria, de aseguramiento financiero, de garantía de los estados financieros de las compañías, con mucho foco en las comisiones de auditoría. Y a lo largo de estos últimos 10 años, pues el ámbito de responsabilidad del consejero se ha ampliado muchísimo. Bueno, pues por un lado, aspectos mucho más estratégicos, aspectos financieros, aspectos de ESG, y yo creo que ahora mismo se añade dos aspectos adicionales que son totalmente nuevos, pero que afectan muchísimo la actividad de los consejos. Por un lado, toda la dimensión geopolítica, ¿vale?, que es omnipresente en los consejos de administración, y por otro lado, la dimensión tecnológica, que, bueno, yo llevo muchos años en el sector tecnológico, he vivido 5 revoluciones tecnológicas, no porque sea muy mayor, sino porque la tecnología va muy deprisa, ¿no? Y entonces, bueno, pues he vivido el PC, he vivido el mainframe, he vivido la Internet, he vivido el cloud, y ahora estoy viviendo la IA. Pero yo creo que estamos ante un paradigma tecnológico que tiene una capacidad de disrupción como nunca antes otras tecnologías han tenido una capacidad semejante. Entonces, me gustaría sobre todo compartir con vosotros cómo en los consejos hay dos dimensiones que ahora mismo se manejan y se equilibran constantemente, que son cómo se puede continuar mejorando la resiliencia de las organizaciones, y volveré un poco sobre ese aspecto, sin realmente comprometer el crecimiento a futuro, ¿no? Como administradores de las compañías tenemos la responsabilidad fiduciaria de generar valor para los accionistas, por supuesto. Yo muchas veces digo que los consejos, además de asegurarse de que seguimos creando valor para el accionista, también nos focalizamos mucho en no destruir valor para el accionista. Entonces, la protección del valor está muy ligada a las comisiones de riesgos y a los ejercicios de Enterprise Risk Management y a intentar enumerar todos los riesgos y asegurarte de que tienes planes de mitigación. Pero además de gestionar los riesgos, lo que tienes que estar también es muy encima de cómo garantizas la continuidad de las operaciones, por supuesto, y cómo consigues tener la resiliencia operativa, pero también cómo te aseguras que no pierdes de vista oportunidades futuras para tomar esas decisiones de inversión de capital allocation, y garantizar el crecimiento futuro de la organización. Entonces, me gustaría hablar sobre todo de eso, de resiliencia y de crecimiento. ¿Cómo eres capaz de dotar a las compañías de esa capacidad de resiliencia cuando realmente, sin realmente comprometer su crecimiento, ¿no? Bueno, en este contexto que os decía, uno de los aspectos más importantes es ser capaces de realmente entender el contexto en el que operamos, ¿no? Y el contexto geopolítico en el que operamos ha cambiado radicalmente del que teníamos en los últimos 25 años, ¿no? Yo creo que Occidente ha perdido muchísimo peso. China ha pasado de representar el 2% del PIB mundial a representar el 26% del PIB mundial. Y Europa, yo creo que ha perdido realmente poder relativo, y ha fragmentado mucho y sigue teniendo una capacidad de acción muy fragmentada. Cuando vemos el damero internacional,
y vemos las tensiones China-Estados Unidos y vemos cómo está... Ahora me gustaría volver al papel de cómo se está desestructurando el mundo, donde yo creo que hemos pasado a un mundo donde las cadenas de suministro estaban muy interrelacionadas, donde se veía realmente un valor a la integración y a la interrelación. Hemos pasado realmente de ese mundo en el que hayamos operado durante muchísimos años a un mundo donde realmente en los consejos estamos viendo que tener mucha interdependencia de China y de otros agentes y otros actores es realmente tener una cierta vulnerabilidad. Y hay que analizar muy bien todos los aspectos de cadena de suministro y de dependencia de materiales, de componentes, de materias primas, con según qué contrapartes, porque todos esos activos se están convirtiendo en armas de agresión comerciales. Lo que dicen los americanos, se están weaponizing, ¿no? O sea, las vulnerabilidades se convierten en elementos realmente de riesgo, ¿no? La competencia se está convirtiendo en geopolítica. O sea, ahora mismo elementos como la capacidad logística, la energía, la IA, los chips, todo eso son elementos estratégicos geopolíticos que los países van a poner su soberanía por delante antes de la satisfacción de cualquier suministrador. Y luego todo eso, ¿no?, hace que los consejos de administración tengamos que integrar la geopolítica, la estabilidad democrática, la regulación, la dependencia tecnológica y las expectativas de nuestros stakeholders en todas estas decisiones de cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, por daros una idea, por ejemplo, en Airbus nos hemos estado realmente planteando cómo generábamos resiliencia en este nuevo escenario, ¿no? Y nosotros teníamos muchísimas cadenas de suministro y mucha dependencia pues de Rusia, de China. Teníamos muchos single providers, teníamos muchos proveedores únicos de muchas categorías de producto. Y hemos llegado a la conclusión de que no nos podemos completamente desacoplar de ese ecosistema global, pero hemos tenido que hacer una actividad no de decoupling, pero sí de de-risking, de realmente hacer inventarios de dónde están nuestros suministradores, qué aportan para nosotros, e ir a políticas de double sourcing, de doble proveedor, incluso tomando decisiones que a priori económicamente no son tan eficaces, tan eficientes, pero que te permiten una diversificación de tus riesgos de cadena de suministro en distintos escenarios, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo en las compañías para generar esa resiliencia y generar esos buffers, esos colchones? Pues por un lado, este escenario de enorme inestabilidad geopolítica lo que nos ha llevado es a crear como colchones de seguridad, y eso tiene un coste porque eso es capital circulante. O sea, cuando incrementas tus inventarios, cuando subes muchísimo nosotros, por ejemplo, volveré a otros sectores, por ejemplo, en Airbus, bueno, pues muchos elementos de la aviación se fabrican en titanio. Hay muy pocas forjas de titanio, están en Rusia y en pocos sitios más. Bueno, pues ante un escenario de sanciones con Rusia, nosotros nos tuvimos que plantear pues incrementar muy significativamente nuestros inventarios de titanio, que como os podéis imaginar no es un material barato, y eso al final tiene un peso, pero asumes un buffer y un coste financiero para luego asegurar la producción y la fabricación de componentes. En los bancos significa tener capital adicional para poder anticiparte una crisis. En logística significa diversificar rutas logísticas, y en ciberseguridad significa realmente elevar tus niveles de resiliencia operativa, porque en un contexto donde la geopolítica también afecta a ámbitos de seguridad tecnológica, pues tienes que elevar esos escenarios de riesgo y de respuesta a esos riesgos, ¿no? Hasta el punto de plantearnos en ese entorno
de ciberataques, pero de ciberataques por parte sponsorizados por estados, que hay ciberataques o hay ataques de ransomware que pueden tener una finalidad pues más crematística o más económica o más de extorsión, pero hay ciberataques que están realmente sponsorizados por parte de gobiernos que lo que quieren es realmente o bien atacar o vulnerar o robar tu propiedad intelectual, o bien realmente desestabilizarte, como hemos visto algunos jugadores. Y ante esos escenarios, que realmente pueden ser escenarios muy, muy perjudiciales y muy dramáticos para cualquier compañía, por ejemplo, nos estamos planteando escenarios como de definir cuál es la compañía mínima viable, conceptos como el Minimum Viable Company, para tener ese núcleo de procesos y operaciones mínima viable para poder arrancar en cualquier tipo de escenarios, ¿no? Esa definición de compañía, esa definición de procesos, esa definición de flujos, de qué entra, qué se hace primero y quién es responsable de qué ante una eventualidad como esa. Y eso al final forma parte del playbook y de la responsabilidad del consejo, que tiene que garantizar, como os podéis imaginar, la continuidad de las operaciones, ¿no? Pero para compañías críticas o para infraestructuras críticas, la sofisticación de los escenarios de riesgo que te planteas en este contexto son de un estrés bastante significativo y notable, ¿no? Entonces tienes que ser capaz primero de protegerte y luego tienes también que asegurarte que si te eres vulnerable y tienes que recurrir a tus sistemas de respaldo, tus procesos de recuperación, como digo, son también muy ágiles y que te puedes poner en marcha pues muy rápido, ¿no? Y os sorprendería saber cuando se hace por primera vez el ejercicio de decir, oye, ante un fallo absoluto y ante una situación donde tienes que recuperar todos los sistemas de la empresa, ¿cuál sería el tiempo mínimo de recuperación? Bueno, pues os quedaríais perplejos de saber la cantidad de días que al final se declaran que serían necesarios para poder recuperar 100% las operaciones ante un escenario de máxima vulnerabilidad. Y por supuesto, la responsabilidad del consejo también es hacer el seguimiento de que los equipos toman acciones para que esos periodos y tiempos de recuperación a lo largo del tiempo pues se vayan acortando y las compañías puedan operar en el mayor lapso de tiempo posible, ¿no? Pero os animo a que planteéis en vuestras organizaciones esa pregunta de, oye, ¿tenemos definida la mínima compañía viable? ¿Cuál es el perímetro de operaciones y de funciones que tendríamos que definir y que tendríamos que tener bien identificados desde el punto de vista de secuencia, de puesta en funcionamiento y de operación para dar un mínimo de servicio, dar un mínimo de operaciones en un escenario de máximo estrés, ¿no? Como digo, estamos construyendo ese tipo de buffers, haciendo playbooks de recuperación y realmente pues generando agilidad estratégica para que la organización ante un determinado impacto pues pueda recuperar lo antes posible, ¿no? Como os decía, en Airbus durante la pandemia, como consecuencia de la pandemia, rediseñamos la cadena de suministro de una manera muy, muy, muy notable. En este nuevo contexto, por ejemplo, en el ámbito de Maersk, fruto de la nueva regulación y del nuevo entorno en el que operamos, pues estamos replanteándonos cómo deben de ser los sistemas de propulsión de la flota de barcos a futuro para cumplir por ejemplo, con los requisitos de descarbonización, ¿no? O sea, la aviación comercial representa el 3% de las emisiones de CO2 globales, que es una barbaridad, la aviación comercial, el transporte marítimo de mercancías representa el 3% de las emisiones de CO2 a nivel global. O sea, tengo dos sectores que los sumo y tengo 6% de las emisiones globales del planeta, que es una barbaridad de emisiones, ¿no? En el caso de Airbus, para nosotros las emisiones son Scope 3 porque nosotros no operamos los aviones. Entonces los que emiten las emisiones son las líneas aéreas. Pero claro, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer aviones que emitan lo menos posibles, ¿no? Y ahí, bueno, pues son sobre todo los motores, son los que generan un menor número de emisiones. Pero en cambio, en Maersk, como operamos la flota, sí somos responsables de las emisiones de los barcos.
y como tenemos el 25% de la flota a nivel global, pues tenemos el 25% del transporte de mercancías a nivel global, tenemos muchas emisiones. ¿Qué pasa? Que en el pasado los barcos, por ejemplo, funcionaban con fuel oil, que es como lo del aceite de las freidoras, o sea, lo más barato y lo más burdo que hay, lo más barato y lo más contaminante. Todos los barcos del mundo operaban con fuel oil. Ahora hay muchas tecnologías de propulsión con distintas alternativas de combustible. Entonces, en función de la alternativa que elijas, pues puedes tener una flota más competitiva o no que tu adversario. Y la tecnología que elijas o el combustible que elijas, no está claro si en Estados Unidos el gas natural licuado se considera combustible verde, o el Blue LNG se considera no contaminante, o si se considera, y en Europa se considera contaminante. Pero claro, la legislación norteamericana es mucho más pro combustibles fósiles y está dando unos tiempos de adaptación mucho más largos. Y en Europa estamos siendo mucho más astringentes. Entonces, en consejos de administración donde estos temas antes no se abordaban, pasamos una cantidad de tiempo significativo intentando imaginarnos cómo es el futuro de la legislación y la regulación en materia de sostenibilidad y qué decisiones estratégicas hay que tomar para no verte atrapado en una mala decisión tecnológica que te condiciona realmente luego tu competitividad o tus márgenes en un área que es muy significativa. Entonces, deciros con esto que vivimos en un entorno donde nos vemos obligados a plantearnos cosas y a cuestionarnos cosas que en el pasado pues no se planteaban, y además con un contexto internacional donde no hay realmente una convergencia clara de intereses entre Estados Unidos, Europa y China, ¿no? Y eso, pues para compañías globales, pues hace que las decisiones sean bastante complejas, ¿no? Pues os decía eso, MERS, estamos con el tema sobre todo de la transición energética como ejemplo de resiliencia y de adaptabilidad a lo que puede venir a futuro. En Vodafone, por ejemplo, como infraestructura crítica, pues estamos súper volcados con los temas de ciberseguridad, resiliencia operativa, compañía mínimo viable, como aspectos, como os digo, de resiliencia y de competitividad. Y bueno, pues en la banca, como os podéis imaginar, mucho de lo anterior unido a la disrupción que puede venir desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, como digo, todo eso lo estamos viendo desde el punto de vista de la gestión de riesgos, pero también lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo la organización realmente puede aprender a ser mucho más ágil, mucho más adaptativa, y cómo en todos los procesos de la organización pues se integra esa capacidad realmente de respuesta y de adaptación a variables que puedan venir y que te puedan afectar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como consejo lo que tenemos que hacer es identificar esas cosas, identificar vulnerabilidades y hacer que todos esos parámetros pues no solamente se construyan, o esos colchones se construyan, o esa resiliencia se construya, sino que también se ejercite, se entrene y se asegure que es operativa, ¿no? Porque no vale solo con decir, bueno, pues diversifico mis suministradores. Tienes que asegurar que cuando diversificas un suministrador, el suministrador cumple con todos los estándares, que es capaz de hacer las entregas, que los procesos de transferencia tecnológica para que ese suministrador pueda operar de acuerdo con tus requerimientos se hacen correctamente, y que luego el nuevo suministrador es capaz de garantizar pues los estándares, la calidad que se supone que tiene que hacer o que dar a lo largo del tiempo, ¿no? Y todo eso os aseguro que no se improvisa, y que todo esto que está pasando alrededor nuestro está creando una complejidad operativa y organizacional pues enorme, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer el consejo en todo este tema? Pues como decía antes a José María, pues hacer buenas preguntas para que se puedan tomar buenas decisiones, ¿no? Yo creo que la calidad de un consejo se mide por la calidad de las decisiones que ha tomado ese consejo a lo largo de la vida de la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue? Y lo hemos comentado también antes,
mantener el consejo al día sobre sobre todo esto que estamos viviendo? Pues con sesiones de formación, con mucha interacción con los equipos ejecutivos y con la participación de expertos independientes que te puedan ayudar a entender determinadas materias. El Código de Buen Gobierno Corporativo permite a los miembros del Consejo de Administración requerir todo tipo de soporte, ayuda y asesoramiento externo que requiera para el correcto desempeño de sus funciones, ¿no? Eso no se hace, pero debería hacerse de forma sistemática y pautada en todos los consejos. Nosotros en todos los consejos de administración en los que estoy, en banca, por ejemplo, tenemos antes de cada consejo una sesión de formación, 1 hora, en distintas materias de naturaleza tecnológica, regulatoria, económica, macropolítica, de forma sistemática. En Airbus pasa lo mismo. Y en todos los consejos en los que estoy hay una formación continua de los miembros del consejo. Y en este tema de la formación me gustaría pararme un momento en los temas tecnológicos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ahora mismo un cambio de paradigma tecnológico en torno, como os decía antes, a la inteligencia artificial. De verdad que lo digo, de verdad, yo me incorporé al mundo de la tecnología en el año 88 y sabía incluso algo de arquitectura de ordenadores. Ahora ya es que no me quiero no soy ni capaz de imaginar cómo es el nuevo paradigma de la computación en la nube, ¿no? Pero he vivido, como os decía antes, como 5 revoluciones tecnológicas, ¿no? Y creo de verdad que lo que va a aportar la inteligencia artificial al mundo de las sociedades, de los negocios y de la empresa, tanto y el mundo de la defensa, ¿no? Va a ser algo realmente muy disruptivo. Yo creo que vamos a ver y van a pasar a formar parte de nuestras vidas dispositivos conectados, inteligentes, con experiencias inmersivas. No sé si habéis visto las últimas gafas de Ray-Ban, de las últimas gafas de Meta. Yo las vi en una sesión, en una versión beta que nos dejó Facebook Meta, nos dejó Meta al consejo de Vodafone. Y, hombre, te pones a ir a Ray-Ban y pareces un poco un abuelo de la ONCE, ¿no? Pero ya son mucho más ligeras, son mucho más bonitas, ya están haciendo colaboraciones con Oakley, están haciendo ya cosas súper ligeras. Al final, uno de los problemas que tienen para darle funcionalidad a las gafas es el peso de las gafas, ¿no? Porque, claro, cuanto más capacidad de proceso y eso, pues más te pesan, pero ya están haciendo cosas muy ligeras. Y la verdad es que la experiencia es muy interesante. O sea, el tema de filmar con el móvil se va a acabar porque vas a tener la cámara, vas a poder filmar lo que estás haciendo, jugando al tenis, esquiando, no te vas a poner aquí la GoPro. Va a ser como la BlackBerry, yo creo. Bueno, eso no, que no lo... No, yo creo que hay determinados dispositivos que en ese contexto es que es mucho más sencillo, ¿no? Te van a dar información de la persona que estás teniendo delante, vas a poder hacer scrolling directamente desde tu gafa. O sea, es una experiencia de usuario que da un poco de miedo, ¿no? Pero va a estar ahí. Va a haber inteligencia artificial en todas partes, va a haber conectividad extrema, veremos 6G, yo creo que veremos conexiones y comunicación por satélites mucho más presentes. El Internet de las cosas lo vamos a ver, yo creo que de forma masiva. Y la pregunta clave es, bueno, ¿cómo permanece una organización, cómo una organización sigue siendo relevante, ¿no? en este tipo de entorno, ¿no? Entonces, yo creo que al final, primero, hay que entender la capacidad disruptiva de todo esto. Yo creo que hay que hacer un ejercicio hoy más que nunca de plantearse y de reflexionar sobre si las ventajas competitivas y tus competencias claves y tus barreras de entrada y tus diferenciadores son capaces de sobrevivir al nuevo entorno tecnológico en el que vamos a operar y creo que hay que entender muy bien dónde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen una capacidad transformadora y de disrupción especialmente significativa. O sea, si tú
ventaja competitiva es solamente la gestión de tu cadena de suministro, tienes que entender qué puede representar la incorporación a tus competidores de competencias avanzadas en gestión y optimización de tu cadena de suministro si tú no lo estás haciendo. O sea, tienes que realmente plantearte cómo va a evolucionar, como digo, tus ventajas competitivas y tus diferenciadores en este nuevo contexto y intentar generar, yo creo que una visión, lo comentábamos antes, del presente desde el futuro, es decir, intentar anticipar hacia dónde va tu sector, hacia dónde van los hábitos de compra y los comportamientos de tus clientes ante este nuevo paradigma. Y otra cosa muy distinta, en mi opinión, es cuánto tiempo se va a tardar en llegar a ese paradigma. Pero si eres capaz a nivel consejo de administración de entender dónde está esa estrella polar y hacia dónde va irrevocablemente, o en principio hacia dónde va irrevocablemente tu sector y hacia dónde va a llevar la tecnología y las nuevas generaciones o los nuevos usuarios a tu sector, luego llegar ahí es mucho más fácil. O sea, yo me acuerdo cuando, perdonadme el símil, es como cuando decíamos, ¿podemos llegar a un entorno donde haya un 50% de mujeres en alta dirección? Entonces, si te lo planteas a corto plazo, entrabas en, bueno, ¿y a quién ponemos? ¿Y a quién promocionamos? ¿Y esto aquí? Y empezabas a hacer decisiones a veces óptimas, pero a veces subóptimas, ¿no? O sea, lo importante es decir, oye, se puede llegar, queremos llegar, hay que llegar a un entorno donde haya un 50%, o se alcance al menos un 50% de mujeres en puestos de alta dirección. La respuesta es sí. Bueno, pues si estamos todos convencidos de que eso es un entorno posible y que tenemos que ir hacia ahí, el encontrar el camino para llegar luego es mucho más fácil en las organizaciones, ¿no? O sea, esa idea de ver el presente desde el futuro y empezar a pensar en las decisiones que tomas hoy animadas por esa visión clara de hacia dónde quieres llegar en el futuro, yo creo que eso es lo más difícil y lo más complejo en las organizaciones, sobre todo para todas aquellas que tienen un liderazgo indiscutible en su sector, ¿no? Yo creo que eso es algo especialmente difícil. Cuando eres el incumbente, cuando te sientes muy fuerte, cuando tienes partes de mercado y cuotas de mercado muy altas, bueno, los pequeños arañazos que te hacen por abajo te parecen esos arañazos, ¿no? Y probablemente cuando te quieres dar cuenta de que esos arañazos son heridas sangrantes, pues estás probablemente en una situación donde ya tu vuelta atrás o tu capacidad de recuperar el terreno perdido es imposible, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando Sears desapareció en el año que hizo el filing de su Chapter 11 definitivo, porque aunque estas empresas pues mueren en una fecha concreta, han empezado a morirse varios años antes, ¿no? Ese año, pues, o en ese ámbito, pues, Amazon ganaba casi un 5% de parte de mercado en distribución en Estados Unidos de forma significativa. O sea, los usuarios habían cambiado, los clientes habían cambiado completamente sus hábitos de compra y había quien, bueno, pues perseveraba en intentar mantener un modelo que se había quedado obsoleto. Entonces, bueno, hacerse ese challenge yo creo que es especialmente significativo, ¿no? Leían unas estadísticas solo en el ámbito de la IA que solo el 1,6% de las compañías del Standard & Poor's 500 declara tener un comité o un consejo con capacidades o funciones de supervisión explícitas sobre inteligencia artificial, ¿no? Que es una cifra extraordinariamente pequeña. Se decía en ese mismo informe que hacía la consultora Carney que solo el 20% de los líderes empresariales cree que su consejo tiene experiencia adecuada para supervisar o guiar iniciativas IA dentro de su empresa, o dicho de otro modo, 4 de cada 5 consejos no se sienten equipados para hacer las preguntas correctas y menos aún para interpretar las respuestas, que eso todavía es más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante. Y luego, menos de la mitad de las organizaciones hoy monitoriza sus sistemas de IA en producción, ¿no? Y yo creo que eso es muy preocupante porque ahora mismo yo creo que en casi todas las organizaciones están haciendo agentes y están haciendo elementos que hacen cosas, pero eso los producen los empleados y los gestionan los empleados, pero cuando los empleados se van, ¿quién
quién gobierna la vida de los agentes y quién se asegura que ese agente se extingue en el momento que el empleado pues no está en su puesto o se va de la organización, ¿no? Me acuerdo, si recordáis, en la etapa del Paleolítico anterior, cuando se introdujeron los PCs en las empresas, tenían un disquete. Y entonces, bueno, pues eso dio pie a muchísima informática departamental y aquello dio pie pues a lo que se llama el Shadow IT y a problemas de seguridad informática y de resiliencia informática muy significativos. Yo me acuerdo que hay un CEO que decía, es que había que matar al técnico que inventó el disquete, ¿no? O sea, hay que volver a las pantallas tontas en las empresas, y se volvió, si recordáis. O sea, ahora mismo en ninguna organización hay pantallas con capacidad de extraer información, o sea, todo se hace en base a dispositivos centrales, ¿no? Bueno, pues la emergencia, la proliferación de los agentes es otra vulnerabilidad, porque si no se federan y no se gobiernan y no se controlan, pues yo creo que puede ser otra fuente increíble de Shadow IT, ¿no? Y en este tema de la inteligencia artificial, creo que el otro aspecto muy importante que creo que hay que empezar a hacer en las organizaciones es una planificación estratégica de recursos humanos, porque creo que bueno, pues va a haber muchos puestos de trabajo que probablemente se van a extinguir, y creo que la naturaleza de los puestos de trabajo también va a cambiar, porque muchas funciones rutinarias se van a hacer con agentes. Los agentes ya hacen cosas, pueden hacer procesos y pueden asumir la gestión de procesos de principio a fin. Pero siempre habrá excepciones, y la pregunta es cómo se introduce ese human in the loop y cómo ese humano es capaz de orquestar la vida de los agentes y cómo es capaz de gestionar las excepciones, ¿no? de los procesos que no gestionan los agentes, lo cual va a requerir personas que tengan alta capacitación y que entiendan bien los procesos, pero que tengan también mucha agilidad y mucha capacidad de reacción para poder pues solventar las incidencias y las situaciones que no estén gestionadas por los agentes que estén operativos, ¿no? Yo creo que el trabajo va a ser bastante estresante. No sé, ya menos mal que sí que me va a tocar hacerlo, pero imaginaros que tenéis que actuar. De hecho, se comenta que en Estados Unidos se han disminuido mucho las contrataciones de personas de bajo nivel, y que son los perfiles más expertos, con conocimiento concreto sobre determinados procesos de negocio, los que en estos momentos están afianzándose en las organizaciones, ¿no? Es muy interesante, tú lo sabes mejor que yo, José María, demográficamente este país va a vivir una salida masiva de población activa en los próximos 10 años, con una entrada mucho menor de flujo de formación de personal cualificado en ese mismo espacio de tiempo. Y la pregunta es, ¿cuántos puestos se van a amortizar? ¿Cuántos puestos van a tener que seguir cubriéndose con personas cualificadas? ¿Con qué tipo de cualificación? Y hasta qué punto ese gap, si tengo bien los datos y tú me corriges, y como está dándose, es que me da un poco de pudor decir datos, pero la información que tengo yo en la cabeza es que en los próximos 10 años van a salir de la población activa, o tú, Pedro, igual te lo sabes, casi 5,6 millones de trabajadores, y se van a incorporar 1,8. O sea, hay un gap muy significativo. Entonces, creo que eso es muy importante anticiparlo, porque primero hay que ver cuánto de eso se puede absorber por parte de la inteligencia artificial, y si no, lo que se va a producir es una enorme tensión de talento en el mercado de trabajo, porque es que es un gap muy significativo de recursos. Entonces, esa planificación estratégica y esa de recursos y de capacidades, creo que forma parte también de las discusiones que estamos empezando a tener en algunos consejos, y que vamos a tener que seguir, los que vamos a tener que seguir abordando, ¿no? No tengo ni idea de qué hora es, pero bueno. Vas perfectamente, vas más en hora. En hora, no sé qué hora es, dime qué hora es. Y 12 en pues ya me voy a callar. Como digo, al final yo creo que lo que más requiere este contexto, o yo creo que más que nunca, yo creo que requiere administradores y consejeros, y creo que equipos de alta dirección que sean muy ágiles, que sean muy humildes, que tengan capacidad realmente de cuestionarse casi las cosas que hacen y cómo las hacen, porque creo que como te decía antes, estamos en un contexto donde yo creo que estamos en un interregno donde creo que todos entendemos que
el mundo anterior se está deconstruyendo y ni las alianzas geopolíticas, ni las democracias, ni las libertades, ni la tecnología del pasado se va a prolongar en el futuro, pero tampoco tenemos muy claro cómo va a ser ese futuro, y estar en el medio y vivir en la incertidumbre pues es una situación pues bastante incómoda, ¿no? Y por lo tanto mucha flexibilidad, mucha agilidad, mucha humildad, y luego yo creo que mucha experiencia, ¿no? Y asegurarse de que, bueno, que en estos consejos de administración, en los consejos de administración en los que estáis, sois capaces de incorporar talento y conocimiento, bueno, con capacidad de detectar señales tempranas, de intuir hacia dónde van las tendencias del mercado, entender cómo la tecnología puede impactar en cada uno de los sectores, y ser valientes, ¿no? A la hora de innovar y de integrar esa innovación, ¿no? Y como os decía antes, yo creo que velocidad también, la velocidad de ejecución va a ser muy, muy relevante. Yo creo que si hay algo de lo que adolecen las grandes organizaciones es de velocidad de reacción y de capacidad de adaptación, pero sobre todo de velocidad de ejecución. A mí Europa me preocupa, y me preocupa la competitividad europea, porque Europa ha externalizado durante muchos años su defensa, ha externalizado su energía, ha externalizado su industria y ha externalizado su tecnología. Y ahora nos damos cuenta que no tenemos socios fiables ni para el abastecimiento energético, ni para el abastecimiento tecnológico, ni para garantizar la seguridad europea, ni para garantizar bueno, pues los puestos de trabajo que genera una industria sana, ¿no? Y en este contexto tan competitivo, la escala importa. O sea, si Airbus ha sido capaz de convertirse en el jugador global que es hoy, es porque las leyes de la competencia europea no operaron en su caso cuando se decidieron consolidar los activos industriales en el área de aviación que existían en los 4 países que dieron origen a la compañía en su día, ¿no? Entonces, la escala importa, y para ser competitivos a nivel global, Europa necesita campeones que puedan operar a escala, y ese es un tema que a mí me preocupa especialmente en el ámbito de la defensa, porque si no somos capaces de federar una industria europea de la defensa, el único beneficiario del incremento del gasto de defensa europeo va a ser Estados Unidos, y nosotros en Europa nos dedicamos a decir que queremos respaldar individualmente a nuestros campeones nacionales en lugar de pensar en cómo agregamos competencias y capacidades y generamos una industria fuerte. Y luego necesitamos un marco regulatorio que sea habilitador de esa competitividad, y no creo que en estos momentos todavía estemos ahí. Y bueno, y ahí creo que también necesitamos un sector privado y una empresa privada que sea aliado íntegro y empático y capaz de llevar pues a los administradores, a los políticos y a los reguladores a un entorno pues más racional, tanto en el ámbito de la coherencia regulatoria como en el ámbito de la política industrial. Yo creo que Europa está hiperdiagnosticada y lo que nos falta es capacidad de acción, ¿eh? Y bueno, todo eso creo que en un entorno en un mundo que ha dejado de ser cooperativo y que nos insta a que como europeos pues seamos más eficientes y más capaces de operar, porque creo que probablemente Airbus sea uno de los, pues yo creo que es el paradigma de lo que Europa es capaz de hacer
cuando trabaja unido como un equipo, ¿no? Y Airbus tiene un 70% de cuota de mercado en aviones monopasillo y bueno, pues es verdad que en aviones de largo radio Boeing tiene un 70%, pero en el cuaderno, en el order book, los nuevos pedidos estamos al 50-50, o sea, estamos ganando terreno y eso lo consigue una empresa europea cuando es capaz de, como digo, de juntar capacidades, competencias y activos industriales para competir a nivel global, porque cuando hablas de la competición de primer nivel, pues necesitas invertir en cantidades muy significativas y eso solo es posible cuando Europa pues junta esos presupuestos y nos va a pasar igual en el ámbito de la defensa, ¿eh? Estamos intentando tener un único programa europeo para el desarrollo de un nuevo avión de combate y bueno, la realidad de la vida es que Europa, la última vez que se tuvo una discusión de ese tipo, pues no fue capaz de ponerse de acuerdo y Europa tiene dos aviones de combate, el Rafale y el Eurofighter. La realidad de la vida es que Estados Unidos ha vendido más F-35s que la suma de Rafales y de Eurofighter juntos y ahora estamos discutiendo el avión de sexta generación o de quinta generación y Europa, una vez más, está teniendo muchas dificultades para decidir ir a hacer un solo avión de combate y sigue sobre la mesa pues son los debates de campeones nacionales, soberanías nacionales y si queremos tener uno o dos aviones en Europa, cuando al final lo que acaba pasando es que cuando los ejércitos tienen que ir al campo de batalla, pues lo que quieren es tener la mejor tecnología y cuando piensan en la mejor tecnología pues apuestan por la tecnología norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería cerrar, quería deciros que creo que tenemos la gran labor y la gran misión en los consejos de ser provocadores y de instar a las organizaciones al cambio y realmente a ayudar a los equipos a plantearse realmente lo que quieren ser, ¿no? Y a replantearse realmente si pueden seguir siendo lo que son en un contexto donde ni los actores, ni la tecnología, ni los mercados, pues es lo que era, ¿no? Y esa es un poco la reflexión, ¿no? Y luego también instar a decir que creo que tenemos una visión muy europeísta del mundo, incluso muy transatlántica del mundo. Y deciros que, por ejemplo, cuando veía el otro día la previsión de flujos de comercio entre China y el resto del mundo para los próximos 5 años, que en MERS hacemos ese tipo de previsiones, vamos a ver, las previsiones chinas de exportación internacional hacia todos los continentes crecen muy por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto de esos países en todas las geografías. El único flujo que decae frente a los últimos años es el flujo de mercancías entre China y Estados Unidos. Pero el exceso de capacidad industrial que tiene China en estos momentos lo está desplegando a todo trapo sobre Sudamérica, África, Europa y Asia-Pacífico. O sea, China sigue creciendo a un ritmo que es espectacular y bueno, pues vamos a ver si, salvo por su reto demográfico que está ahí, bueno, yo creo que esa competición entre China y Estados Unidos va a seguir marcando la vida de las grandes organizaciones en los próximos años y va a determinar, y Europa tiene que determinar y decidir qué papel tiene que jugar ahí, ¿no? Y las empresas europeas, creo que una parte importante de su reflexión estratégica tiene que ser cómo van a administrar su balanza comercial y sus relaciones comerciales entre China y Estados Unidos en los próximos años, porque también de esa apuesta, pues yo creo que va a depender mucho el futuro de su cuenta de resultados y de su proyecto empresarial. Con esto lo dejo. Muy bien, Amparo. La verdad es que nos has dado aquí un menú amplísimo de temas. Todo lo que has comentado es muy interesante. Lo que más me gustó ha sido a veces esa especie como de caminos secundarios y como bajando la voz dices cosas que son plac, 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 ¿no? Por ejemplo, replantearse continuamente, ¿no?
la humildad a la hora de revisar la situación de la compañía en conjunto, ¿no? Lo necesitamos permanentemente. Este énfasis en el tema estratégico, ¿no? Porque claro, la estrategia, el problema, tú decías, ver el presente desde el futuro. Lo malo es que el futuro, como no sabemos en qué va a consistir, además cambia continuamente, es dificilísimo hacer esa preproyección, ¿no?, del futuro hacia el momento en el que estamos. Y luego la complejidad, ¿no?, la cantidad de factores que hay que tener en cuenta. Y eso un consejero que debe de saber de todo y además transversal, holístico y con capacidad de hacer las preguntas apropiadas en cada momento, ¿no? Yo creo que nos has puesto encima de la mesa, pues, y además con la experiencia cotidiana de dónde están los temas, dónde salen, dónde se plantean problemas, o sea que verdaderamente muy útil. Es resumen, stay calm and let's make sense of chaos. O sea, es tranquilo, sí, ¿cómo le damos un poco de sentido a todo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos, como que hay mucha gente que está en consejos, entrando. ¿Cómo ves tú ahora? Es un poco el foco, ¿no?, del instituto, pero la figura del consejero independiente en todo este mare magnum. Antes estamos hablando del tema del pensamiento crítico como un elemento fundamental. Luego tú has hablado aquí del tema de detección de detalles. Sí. Que ha sido también muy, ¿no? Sí, detalles, sí. Claro, pero esto necesitas una persona que tiene unas capacidades muy variadas, ¿no? ¿Cómo formas esos consejeros y qué aconsejarías a gente que quiere ir en esa dirección, ¿no? Sí, bueno, a ver. Al final el trabajo de un consejero, que también lo comentábamos antes en el preámbulo de esta sesión, es hacer buenas preguntas. Al final tú lo que tienes que ayudar es a asegurarte que el management y que la alta dirección ante cualquier decisión de inversión, de desinversión, cualquier apuesta estratégica, ha valorado adecuadamente ha analizado adecuadamente todas las variables a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Te decía que hacer un poco de wargaming y de escenario planning, ser capaz de tener el apoyo de hacer de manera sistemática y profesional el dibujo de varios escenarios posibles, yo creo que en estos momentos se convierte en una herramienta también muy, muy útil, ¿no?, para los consejeros, porque al final no barajas certidumbres y certidumbres, no, certitudes, certezas. Barajas hipótesis y que alguien te ayude a construir esos escenarios posibles, ¿no? Acaba siendo bastante interesante, y tener ese apoyo, como digo, de wargaming y de escenario planning es muy interesante. Que ahí la IA puede ser un herramienta muy buena. También la IA te puede ayudar a la hora de darte datos. O sea, en la vida, entender cuáles son tus restricciones, cuáles son las variables con las que puedes jugar, qué escenarios puedes anticipar, me parece muy, muy interesante. Como digo, la IA va a ser muy importante en la medida que tú seas capaz de formular las preguntas correctas. Y luego, lo que también es muy importante es ser capaz de interpretar con buen criterio las respuestas que te da. Porque no siempre son correctas. No siempre son correctas. O sea, entender los límites, los riesgos. Yo me acuerdo en la carrera de ingeniería que una cosa que me enseñaron que siempre agradeceré era aquello de los órdenes de magnitud, que nos decían, pero tú cuando te da un resultado, tienes que saber si esto está más o menos bien, porque tienes que saber si una respuesta a un problema está dentro del orden de magnitud que estás buscando, ¿no? Entonces, tener criterio para analizar la respuesta de las máquinas, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que la creatividad, la intuición, la creatividad es muy importante, incluso a la hora de hacer escenario planning y de anticipar escenarios posibles. ¿La IA puede acabar con la creatividad? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Puede acabar con la creatividad si dejamos de utilizarla? O sea, si solo descansamos en la IA, es como muchas otras cosas. O sea, si dices a la IA, oye, tengo este discurso, tradúcemelo.
Pues yo intento traducírmelo porque digo, es que como le digo, se sigue haciendo ya que me lo traduzca, es que voy a perder capacidad de hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo digo, vamos, creo que es muy importante mantenerse actualizado y creo que es muy importante más que nunca tener buenos compañeros de viaje y en ese sentido yo creo que los asesores externos bien elegidos o los coaches o los amigos o la gente que realmente sabes que sabe de un tema es muy importante. Y la selección de consejeros yo creo que es vital, ¿eh? En todos los consejos en los que estoy siempre me he interesado mucho en las comisiones de nombramientos y de retribuciones en gran medida porque creo que asegurarte que las compañías tienen una buena alta dirección es uno de los mejores legados que un consejero le puede dejar a una organización. Yo siempre he pensado que las organizaciones son sus líderes y sus profesionales y en ese sentido tener los mejores en las posiciones de alta dirección pues es para mí una prioridad. Y luego que los sistemas de incentivos estén bien alineados con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Entonces, igual en los consejos, yo creo que hay que hacer una reflexión de qué competencias y qué conocimientos va a necesitar la empresa para acompañarla en sus retos estratégicos de medio o largo plazo y dónde buscamos esos conocimientos, esa experiencia para componer el consejo, ¿no? Luego, como todo, hay consejeros delegados que son permeables y hay consejeros delegados que son impermeables. Entonces, como los materiales, ¿no? Entonces, hay consejeros delegados que escuchan al consejo y hay consejeros delegados que no escuchan al consejo. Entonces, cuando tienes un consejero delegado que no escucha al consejo, pues tienes dos opciones, o cambias al consejo delegado o te vas del consejo. Y la respuesta a esa situación pues varía en función de las jurisdicciones, en función de la madurez de los gobiernos corporativos, ¿no? Pero bueno, hay que elegir muy bien dónde se está y hay que preguntarse muy bien por qué se está, dónde se está, porque la actividad de administrador es un deporte de alto riesgo. Y bueno, yo creo que solo hay que estar en los sitios donde uno cree que merece la pena estar y donde encuentra un propósito al trabajo que desempeña.